Bienvenidos docente y estudiantes de la asignatura Higiene y Seguridad Industrial con código NRC 2156281 de la Universidad Minuto de Dios. Hoy les vamos a explicar nuestra línea del tiempo sobre conceptos, definiciones e historia de la higiene y la seguridad industrial. Las estudiantes a cargo somos Daniela Sandrit Jaimes Ríos con ID 965965, mi persona Erika Alejandra Chávez Ciceros con ID 968014 y Ladies Patricia Trullol con ID 967995. Bueno, para iniciar, pues debemos tener en claro los conceptos de los temas que vamos a tratar el día de hoy, que son la higiene industrial y la seguridad industrial. Entonces, la higiene industrial es una rama que se ocupa de identificar, evaluar y controlar los riesgos relacionados con los factores físicos, químicos, biológicos y ergonómicos del entorno laboral en el que se desenvuelve el trabajador. Por su parte, la seguridad industrial es la que se enfoca de la prevención de accidentes o de lesiones laborales. Bueno, teniendo claro esto, vamos a conocer un poco de cómo llegamos a lo que hoy se conoce como seguridad y salud industrial. ¿Cómo ha sido esa transformación que ha tenido en el tiempo? Pues teniendo en cuenta que históricamente el tema de la producción siempre ha sido más relevante o más importante que la seguridad. En la antigüedad, pues la práctica de la protección era dejada básicamente a criterio del patrón e incluso todavía podemos ver algunos sitios de trabajo donde se lleva a cabo pues de esta forma. Respecto a la cronología, decidimos realizarlo desde la edad antigua hasta la edad contemporánea. Vamos a iniciar con la edad antigua, que en nuestro caso comprendimos los años pues desde el siglo XX antes de Cristo hasta el siglo V antes de Cristo. Iniciamos entonces en el siglo XX antes de Cristo en Mesopotamia. Ahí en Mesopotamia fue donde se encontraron los primeros principios jurídicos denominados los códigos del Hammurabi. En estos códigos se establecieron normas y penas específicas y se aplicaba la ley del ojo por ojo. Además, existieron otros códigos como son el Urnamu, Lipit-Ishtar y las leyes de Shuma. Estas básicamente se encargaban del control sanitario, el trabajo y la compra y venta de esclavos, o sea, trataban de regular esos aspectos. Por otro lado, en el siglo XIV antes de Cristo, tenemos como, pues muy importante todo lo que sucedió en Egipto, Mesopotamia e Israel, ya que estas civilizaciones pues tenían como más innovación en materia de seguridad y salud ocupacional. Por ejemplo, en Egipto tenemos que como un personaje destacado que fue Ramsés, ya que gracias a él pues empezaron a implementar como las primeras nociones de los elementos de protección personal, ya que él hacía que las personas que se encargaban de construir las estatuas, eh, pues emplearan sandalias, arneses, eh, esto con el fin pues de que desarrollaran mejor su trabajo, ya que él consideraba que si las personas se encontraban a gusto y pues descansaban bien y demás, realizaban el trabajo de forma más estética. En el siglo VI, V y IV antes de Cristo, en Grecia y en Roma tenemos destacados a dos personajes que fueron Hipócrates y Aristóteles. Hipócrates, porque estableció un tratado sobre las enfermedades en los mineros y un tratado denominado Aires, Aguas y Lugares, en los cuales estableció como una metodología para visitar los centros de trabajo e identificar las causas de las enfermedades pues más recurrentes en los trabajadores, ¿sí? Y Aristóteles, por su parte, estudió las deformaciones físicas producidas por la ocupación laboral. Igualmente, pues planteó que era muy necesario iniciar con la prevención de estas enfermedades y se centró sobre todo en las intoxicaciones por plomo. En el siglo I y siglo II después de Cristo, en Roma tenemos que se tomaron medidas legales que quedaron descritas en las tablas. En estas medidas se abarcaba la instalación de baños públicos y de medidas de protección para los trabajadores.
Además, Plinio y Galeno, que fueron como los personajes que más destacaron de esta época, describieron la toxicidad por mercurio y además realizaron trabajos sobre los efectos del plomo en los trabajadores de las minas. Plinio específicamente hizo referencia a los peligros del manejo de azufre y del zinc y estableció varias normas preventivas para los trabajadores. Incluso recomendó el uso de respiradores fabricados con la vejiga de los animales. Eh, bueno, continuamos con la Edad Media y el Renacimiento. La Edad Media está comprendida desde el siglo V hasta el siglo XV y el Renacimiento desde el siglo XV hasta el siglo XVI. Entonces, en la Edad Media se destaca Francia, ya que en Francia se empezaron a fundar las primeras universidades y con ello también surgieron las primeras leyes que protegían a los trabajadores. Y pues a raíz de eso se dieron los primeros avances para la formalización de lo que hoy se conoce como la seguridad laboral. En el siglo XVI, en Alemania, se publicó el primer documento impreso que hablaba sobre la salud ocupacional y lo realizó Ulrich Ellenbach. Este sería pues como uno de los primeros textos que mencionaban algo sobre la salud ocupacional. En el Renacimiento, que fue en el siglo XVI, Besalio se encargó de revisar todos los principios de Galeno, todo lo que él había estudiado en la Edad Media. Besalio empezó como a contrastar con la nueva información que podía pues manejar, ya que a Galeno le había tocado realizar sus estudios únicamente en animales. Entonces, Besalio encontró pues más de 200 errores en sus descripciones anatómicas y funcionales. Y pues Besalio centró sus investigaciones principalmente en la salud de los trabajadores. Por eso pues fue muy importante para esta época. Y finalmente en el Renacimiento también eh, los personajes destacados fueron Agrícola y Paracelso, ya que ellos describieron en sus obras las enfermedades laborales y los sistemas de protección para cada una de estas áreas, ¿sí? Por lo tanto, pues realizaron contribuciones muy importantes. Las principales que trabajaron fueron con mineros, describiendo los efectos que tenía esta ocupación en los ojos, en los pulmones y en las articulaciones. E igualmente, referían mucho las deficiencias que se presentaban en la ventilación como una de las principales enfermedades ocupacionales. Bueno, Bueno, ahora voy a dar paso a mi compañera para que continúe con la explicación de nuestra línea del tiempo. Bueno, continuando hacia el siglo XVIII, empezamos en Italia con el médico Bernardino Ramazzini, considerado el padre de la actual medicina en el trabajo y quien publica una obra donde describe y trata de un modo ordenado y sistematizado las enfermedades correspondientes al estudio de 42 profesiones y las condiciones higiénicas de cada trabajador en esa época. Luego nos vamos a la revolución industrial en Alemania, donde nace la revolución industrial como tal, como un aspecto muy importante no solo por la seguridad industrial, sino también para la modernización, ya que con la creación de la máquina a vapor por Jaime Watt cambia la forma de trabajo, pues cambian los horarios de trabajo, cambia la explotación laboral y los riesgos asociados a este tipo de trabajo. Tomando así conciencia, aparecen normas para contrarrestar las injusticias y daños ocasionados para cada uno de los trabajadores. También nacen con ellos aspectos importantes como los accidentes de trabajo, que son actividades repetitivas que generan un daño a un trabajo validez o incluso hasta la muerte, impidiendo realizar pues como tal sus funciones. Otro término importante que se dio en esa época a la fecha
es el peligro definido como una situación o aspecto potencial de causar daño a la salud, al trabajador o equipos e instalaciones de la empresa. También está la prevención de riesgos, que son acciones que permiten disminuir la posibilidad de ocurrencia de los riesgos a partir de la salud del trabajador. Pasamos al siglo XIX, donde se crea la Comisión de la Reforma del Empleo en la Industria Textil, donde uno de sus objetivos figuraba las condiciones de seguridad y salubridad de las fábricas. También se dicta la Factory Regulation Act, en la que cabe destacar la creación de la figura inspector de fábricas y lugares de trabajo. En principio se designaban a 4 inspectores, pero luego se podrían acceder a las fábricas y lugares de trabajo sin limitaciones y anualmente eran informados al rey, que era quien inspeccionaba como tal esa actividad. Eh, Luego se cierra con la designación de Miss May Abraham, quien fue conocida como inspectora de fábricas y lugares de trabajo, la primera mujer en esa época que accede a esa función de inspectora. Ahorita le doy paso a mi compañera Ladies, quien les comentará sobre la edad contemporánea hasta la fecha. Bueno, la parte que me correspondió es sobre la edad contemporánea. Iniciamos con el año 1900, con el acontecimiento de la aprobación de la Ley de Accidentes de Trabajo, también conocida como Ley de Dato. Esta ley se aprobó el 13 de marzo de 1900. Y antes de esta ley no existía ninguna normatividad relacionada con este tema. Se consideraba como la primera norma en seguridad social en España y esta ley responsabiliza a las empresas de los accidentes de sus trabajadores. Esta ley brindó diferentes beneficios a los trabajadores, mejorando las condiciones laborales y también abrió la oportunidad para la contratación de seguros para cubrir las compensaciones y gastos médicos de los trabajadores. También en este año se dio la ley reguladora de trabajo de mujeres y niños. El objetivo de esta ley era proteger a las mujeres y niños trabajadores de los abusos y condiciones laborales peligrosas. Esta ley establecía ciertas restricciones en cuanto a la cantidad de horas que podían laborar tanto las mujeres como los niños, así como también a qué edad los niños podían empezar a trabajar. Esta ley estipulaba que podían trabajar niños y niñas a partir de los 10 años hasta los 14 años. También hablamos del desarrollo de los elementos de protección personal, los cuales surgieron por la necesidad de proteger a los trabajadores de los riesgos laborales en las diferentes industrias. A lo largo de la historia se han utilizado diferentes tipos de elementos de protección personal, tales como casco, guantes, gafas protectoras, como monogafas, calzados de seguridad, entre otros, para proteger a los trabajadores de lesiones, enfermedades y otros peligros asociados a su lugar de trabajo. En el año 1903 se crea la Inspección de Trabajo, también conocida como Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el cual era un organismo encargado de velar por el cumplimiento de la normatividad laboral y de la seguridad social en muchos países. Esta inspección se creó para dar respuesta a las crecientes preocupaciones sobre las condiciones laborales y la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores. También, como hecho importante en este año, tenemos al primer higienista industrial, José Marvá, que fue un pionero en el campo de la higiene industrial en España y se destacó por ser uno de los primeros en abogar por las medidas de seguridad e higiene en el trabajo en España. Fue también el fundador de la Sociedad Española de Higiene,
que era una institución que promovía la investigación y la difusión de conocimientos sobre la higiene industrial en ese país. En el año 1910 aparece el reglamento de policía minera, el cual surgió debido a los diferentes accidentes que se presentaban en la parte de las minas. Surgió por la necesidad, de regular y supervisar las actividades mineras para garantizar la seguridad de los trabajadores, proteger el medio ambiente y asegurar un desarrollo minero sostenible. En el año 1918 empieza a funcionar la Organización Internacional del Trabajo, conocida por sus siglas OIT. Surgió como parte del Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial con el objetivo de promover justicia social y mejorar las condiciones laborales en todo el mundo. Fue la primera agencia especializada de las Naciones Unidas y se estableció para dar respuesta a las preocupaciones sobre las condiciones de trabajo inhumanos que surgieron durante la Revolución Industrial. En el año 1940 se da la Orden Ministerial, cuyo origen data por la necesidad de establecer normas y regulaciones para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el entorno laboral. Surgió para dar respuesta a los riesgos y peligros asociados a diversas ocupaciones y actividades laborales, con el objetivo de prevenir accidentes laborales, enfermedades profesionales y mejorar las condiciones de trabajo. En el año 1944 tenemos la Declaración de Filadelfia. Esta declaración establece los principios y objetivos fundamentales de la OIT, reafirmando el compromiso de promover la justicia social, el respeto a los derechos humanos y laborales y la creación de condiciones de trabajo decentes para todo el mundo. En 1956 hablamos de seguridad industrial, ya es una ciencia y una profesión. La seguridad industrial evolucionó significativamente se puede decir que en esa década, consolidándose como una ciencia y una profesión reconocida. Esta profesionalización contribuyó a mejorar las condiciones laborales y reducir los índices de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, marcando un hito importante en la historia de la seguridad industrial. En el año 1970 se da la creación de la OSHA, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Fue creada en este año como una agencia federal de los Estados Unidos bajo el Departamento de Trabajo. Y surgió debido a la necesidad de promover y garantizar ambientes de trabajo seguros y saludables para los empleados en todo el país. La OSHA es la responsable de establecer y hacer cumplir normativas y estándares de seguridad en el lugar de trabajo y proporcionar orientación, capacitación, asistencia a los empleados y trabajadores para prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales. También en este año se dio el desarrollo de la bioseguridad. Se establecieron normativas y protocolos para proteger a los trabajadores y al público en general contra los riesgos biológicos, tales como la exposición de patógenos, toxinas y materiales biológicos peligrosos. También se establecieron estándares y prácticas para la gestión segura de laboratorios, manipulación de microorganismos y prevención de enfermedades transmitidas por el trabajo en entornos de salud, investigación y biotecnología. También un dato importante es las normas ISO o normas internacionales de organización para la estandarización, las cuales abarcan una amplia gama de sectores desde la calidad y gestión ambiental hasta la seguridad, información y la seguridad industrial. En el año 1971 tenemos la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la cual es una normativa que establece las reglas y procedimientos para garantizar la seguridad y la salud en los trabajos. Esta ordenanza abarca diversas áreas como la prevención de riesgos laborales, protección contra accidentes, seguridad en las instalaciones y el manejo adecuado de sustancias peligrosas. Otro dato importante es el Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el cual es una iniciativa diseñada para promover y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el ámbito laboral a nivel nacional. Este plan establece unos objetivos y estrategias
concretas para prevenir accidentes laborales, reducir los riesgos de enfermedades ocupacionales y promover una cultura de seguridad en el trabajo. En los años de me hace el favor. En los años de 1984 a 1986 ocurrieron una serie de desastres industriales que quedaron como marcados en la historia. Podemos resaltar dos. En 1984, en India, en una empresa de productos químicos en Bhopal, se produjo una fuga accidental de isocianato de metilo que ocasionó la muerte de por lo menos 2.500 civiles. Y otra de las tragedias o desastres también muy conocidos es la de el accidente de Chernobyl, el cual ocurrió en el año 1986, más específicamente el 26 de noviembre, debido a un aumento de la potencia del reactor número 4, el cual produjo un sobrecalentamiento y hizo estallar ese reactor. Y la muerte, si bien es cierto que no, en el momento no ocasionó muchas muertes, se habla de 31 muertes documentadas, fue a nivel industrial una catástrofe debido a los niveles de radiación que produjo, y tuvieron que reubicar o evacuar a más de 135.000 habitantes debido al riesgo de contaminación, y pues actualmente aún en esa zona hay niveles de radiación activos que pues ocasionaron enfermedades a mediano y largo plazo. En el año 1990 se empezó a hablar sobre ergonomía en el trabajo, consolidándose como una disciplina fundamental para mejorar las condiciones laborales y la eficiencia en diversos sectores industriales. La ergonomía, centrada en el diseño de los lugares de trabajo y equipos adaptados a las capacidades y necesidades humanas, surgió en respuesta para reducir las lesiones musculoesqueléticas y mejorar el bienestar de los trabajadores. En el año 1995 se establece la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual es un organismo encargado de promover y supervisar la implementación de políticas y medidas destinadas a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Esta comisión tiene como objetivo principal desarrollar estrategias integrales para prevenir accidentes laborales, reducir el riesgo de enfermedades y promover una cultura de seguridad en el ámbito laboral. En el año 1996, se da la Ley de Previsión de Riesgos Laborales, la cual es una legislación destinada para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. Establece responsabilidades de los empleadores, los trabajadores y las autoridades en materia de prevención de riesgos, y busca prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales mediante la identificación, evaluación y control de riesgos presentes en el lugar de trabajo. En el año 2000, hablamos de las campañas de concientización en seguridad laboral. Estas campañas son iniciativas dirigidas a los trabajadores y empleadores con el fin de promover la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. El objetivo principal de estas campañas es fomentar una cultura de prevención, reducir los accidentes laborales y las enfermedades ocupacionales y crear un entorno más seguro y saludable para todos los trabajadores a través de talleres, charlas, entre otras metodologías. En el año 2006 se da el convenio 187 de la OIT. Este convenio es un tratado internacional que se centra en la promoción del marco normativo para la aplicación efectiva de las disposiciones de salud y seguridad en el trabajo. Busca establecer las medidas que garanticen la participación activa de los trabajadores y empleadores en la identificación y prevención de riesgos laborales, así como en la promoción de un entorno laboral seguro y saludable. En el año 2018, como dato representativo, está la ISO 45001, la cual es un estándar internacional de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que establece los requisitos y directrices para implementar un sistema de gestión efectivo que ayude a las organizaciones a prevenir lesiones, enfermedades y accidentes laborales. En el año 2020 se da el desarrollo de la seguridad y la higiene en el trabajo. Recordemos que ese fue el año de la pandemia COVID-2019,
donde las empresas y organizaciones tuvieron que implementar medidas adicionales de seguridad y salud para proteger a sus trabajadores del virus. Dentro de las medidas que se implementaron estaba el distanciamiento social, el uso de tapabocas, de caretas y otros tipos de EPP. Además, que tuvieron que recurrirse a la creación de nuevos protocolos de limpieza y desinfección. Y también se hablaba de la parte de salud mental, ya que fue un impacto a nivel mundial que generó problemas de índole psicológica a los trabajadores y también a los empleadores. Esta crisis también llevó a que se implementara la adopción de tecnologías digitales y de trabajo remoto. Y en la actualidad existe un claro enfoque en la prevención de accidentes y enfermedades laborales, así como el bienestar integral del trabajador. También se reconoce la importancia de abordar no solo los riesgos físicos, sino también los aspectos psicosociales y ergonómicos en el trabajo para garantizar un ambiente seguro y saludable. Las empresas y organizaciones deben estar implementando medidas para identificar y mitigar los factores de riesgo psicosocial como estrés laboral, carga y trabajo excesivo y el acoso laboral, que pueden tener un impacto significativo en la salud mental y bienestar de los empleados. De acuerdo a la información anterior, tenemos respuestas a la pregunta como ¿cuál es la importancia de conocer la transformación de salud ocupacional en seguridad y salud en el trabajo? Decimos que es importante debido a que a lo largo de la historia nos permite identificar las necesidades que dieron paso a los conceptos básicos de salud, la higiene y la seguridad industrial, permitiendo comprender la transformación legal del tema y la evolución que éste ha tenido, viendo así cómo se han ido formalizando normas y leyes, dando obligatoriedad de protección a sus trabajadores a través de la identificación de riesgos y sobre todo la aplicación de la disciplina de la higiene industrial. Siguiente pregunta, ¿conoce la diferencia entre higiene y seguridad industrial? ¿Cuál es? La diferencia entre la diferencia entre ellas más bien radica en que la higiene se refiere a los conjuntos de procedimientos y recursos técnicos cuyo objetivo es identificar las condiciones de trabajo que pueden dar lugar a enfermedades profesionales generadas por el ambiente laboral o el trabajo, ya sea también a la conservación de la salud del trabajador, tanto física, psicológica y social. Mientras que la seguridad es el conjunto de procedimientos de recursos técnicos aplicados a la identificación de situaciones que pueden originar accidentes de trabajo, evaluarlas y corregirlas con el objetivo de evitar daños de la salud o minimizar esos ciertos riesgos ocasionados. Y por último, ¿cuál es la incidencia de la seguridad y la higiene en el ámbito laboral? La seguridad industrial influye en el ámbito laboral para prevenir los accidentes de trabajo por medio de la identificación de riesgos y la definición de los elementos de protección personal para prevenir estos que pueden generar para las empresas consecuencias ya sean tanto legales como también económicas. También la higiene industrial influye a la prevención de enfermedades laborales, promoviendo así el bienestar del trabajador y evitando ausentismos o incapacidades laborales por dichas enfermedades. Por último, se puede decir que en la actualidad la seguridad industrial viene generando interés de parte de empresarios, trabajadores, debido a los mismos trabajadores y su integridad, debido a que los mismos trabajadores y su integridad son prioridad para las empresas y organización, por lo que están postulados a las leyes, reglamentaciones, protocolos y así consiguen en que van en aumento del bienestar y la protección
de su trabajador en cada organización, minimizando así pues ciertos gastos económicos o problemas legales. Con esto damos por finalizada la presentación de la actividad sobre la línea de tiempo de todo lo que es la sustentación de higiene y seguridad industrial. Espero pues haya sido de su agrado. Muchas gracias.